¿Alguna vez te has sentido al borde de rendirte, como si tus fuerzas se agotaran y las respuestas no llegaran? En esos momentos de incertidumbre y cansancio, la voz de Dios susurra: no te rindas, lo mejor está por venir. A lo largo de este mensaje descubrirás cómo las promesas divinas pueden renovar tu esperanza en medio de los desafíos y recordarte que, aunque la tormenta sea fuerte, jamás caminarás solo. Si hoy buscas un rayo de luz, estás en el lugar indicado. En la palabra de Dios encontrarás esa fuerza capaz de transformar tus miedos en determinación y tus frustraciones en victoria. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer esta declaración en voz alta. Creo en la promesa de Dios. No me rendiré y veré su mano sosteniéndome hoy y siempre. Haz de estas palabras tu impulso inicial para vivir con mayor confianza y descubrir en cada página de este guión el poder real de su presencia en tu vida. Número 1. Cuando sientes que fallas, Dios te levanta. Hay momentos en la vida en que uno siente que ha llegado al límite, como si los errores y fracasos se acumularan hasta volverse insoportables. Puede que hayas tomado una mala decisión o quizá no cumpliste con lo que otros esperaban de ti, y de pronto te descubres pensando que no eres suficiente. Pero en medio de esa frustración y esos pensamientos de derrota, hay una realidad que no cambia. Dios está allí, sosteniéndote de la mano y recordándote que tu caída no es el fin de la historia. Ese es el mensaje poderoso que encontramos en pasajes como Salmo 37:24, donde se nos afirma que aunque el justo tropiece, Dios no lo deja postrado. Esa imagen de una mano extendida a veces es todo lo que necesitamos para entender que nunca hemos estado solos ni lo estaremos. A veces nos sentimos tan afectados por el fracaso que nos encerramos en nosotros mismos, convencidos de que no merecemos nuevas oportunidades. Sin embargo, hay un versículo en Proverbios 24:16 que nos dice que el justo cae hasta 7 veces, pero siempre vuelve a levantarse. Imagina una escena donde la vida pareciera ser un camino pedregoso. Tropezamos, nos raspamos las rodillas y aún así podemos ponernos en pie nuevamente. Esa insistencia en levantarse no habla de perfección, habla de fe, perseverancia y la certeza de que Dios no se da por vencido con nosotros. Es una invitación a aceptar que cometer errores es parte de nuestro crecimiento y no la sentencia final que define quiénes somos. En esos instantes de debilidad es fácil llenarse de vergüenza o miedo al qué dirán. Quizá te avergüenza no haber estado a la altura de tus promesas o sientes culpa por las cosas que hiciste o dejaste de hacer. Pero la gracia de Dios no solo te perdona, también te impulsa a aprender de cada tropiezo. Él no te ve como alguien que fracasó definitivamente, sino como una persona en proceso, alguien que está descubriendo la belleza de levantarse una y otra vez. ¿Te has puesto a pensar en la cantidad de personajes bíblicos que fallaron y aún así fueron restaurados? Pedro, por ejemplo, negó a Jesús 3 veces y ese fue un gran momento de quiebre en su vida. No obstante, la compasión de Cristo no lo apartó, sino que más tarde lo usó para grandes propósitos. Esa historia es prueba de que el fracaso no nos separa de la mano protectora de Dios. Cuando reconocemos que hemos caído, experimentamos una profunda humildad que abre el corazón a la transformación. Es como si dijéramos: Dios, sin ti no puedo. Y en ese instante de sinceridad nos sentimos libres de pretender que todo va bien. Ahí, justo en esa humildad, la misericordia de Dios fluye con más fuerza. En lugar de hundirnos en la culpa, podemos acercarnos con confianza a la presencia divina, sabiendo que un corazón arrepentido nunca es rechazado. Cada tropiezo puede convertirse en una oportunidad para reorientar nuestra vida, revisar nuestras prioridades y buscar más de la sabiduría que proviene de lo alto. Seguramente habrá quien te diga que, si caíste, es porque no tenías suficiente fe o no merecías algo mejor.
pero no permitas que las voces que te juzgan definan tu identidad. La Biblia te recuerda que eres valioso ante los ojos de Dios y que no importa cuántas veces te equivoques, Él siempre te ofrece su gracia. Eso sí, la gracia no significa que nos quedamos en el mismo lugar, sino que tenemos la oportunidad de cambiar. La mano que te levanta también te orienta a dar pasos firmes, a ser sabio y a evitar repetir los mismos patrones. Aunque al tropezar surgen pensamientos de derrota, Dios quiere transformar esa mentalidad y renovar tu esperanza. Imagínate por un momento en un lugar alto, mirando hacia abajo, y observa cómo todas tus caídas y errores forman parte de un paisaje más grande de la vida. No son la vista completa, solo un fragmento. Quizá te duela recordar cómo te has equivocado, pero también puedes ver cómo cada caída te llevó a buscar a Dios con más intensidad. Esas marcas en el camino ahora representan aprendizaje, carácter y resiliencia. En cada historia bíblica donde hubo caídas, también hubo un final redentor. Aun si pasas por dificultades que parecieran no tener salida, la historia no termina mientras estés dispuesto a extender tu mano hacia la de Dios. Él no ignora tus luchas internas ni tus momentos de desesperación. Más bien, usa todo eso para forjar un testimonio que inspire a otros a creer que hay esperanza. Detrás de cada fracaso hay un Dios que no deja de amarte y que te anima a levantarte para seguir caminando. Es ese amor el que te da la fuerza para superar la vergüenza, el miedo y la duda. Te invito hoy a que no te rindas ante tus errores. Reconoce tus fallas, entrégalas a Dios y permite que su mano te levante. No temas tropezar de nuevo, porque cada intento fallido puede acercarte más a la persona que Él sabe que puedes llegar a ser. Quizá no podemos borrar el pasado, pero sí podemos aprender de él y avanzar con la certeza de que Dios permanece fiel. Así que respira profundo, confía en esa mano que se extiende hacia ti y atrévete a levantarte, una vez más, con la convicción de que no estás solo en esta travesía. Número 2. El poder de la fe en la adversidad. Confía y verás la gloria de Dios. El mundo está lleno de incertidumbre. Hay días en los que todo parece derrumbarse, donde las puertas que esperabas que se abrieran permanecen cerradas y los problemas parecen multiplicarse sin cesar. En esos momentos, la fe es lo único que te mantiene en pie, la certeza de que Dios sigue teniendo el control, incluso cuando no ves la salida. Hebreos 11 lo dice claramente. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjate en esas palabras, certeza y convicción. La fe no es solo esperar que todo salga bien, sino una confianza profunda en que Dios ya está obrando, aun cuando no lo ves con tus ojos. Pero ¿qué pasa cuando la fe es puesta a prueba? Cuando la realidad golpea con fuerza y las cosas no salen como esperabas, es fácil dudar. Todos hemos estado ahí. Sin embargo, en Marcos 9:23, Jesús nos recuerda algo crucial. Al que cree, todo le es posible. No dice al que nunca duda, ni al que tiene todo resuelto, sino al que cree. La fe no es la ausencia de dificultades, sino la fuerza que te impulsa a seguir creyendo en Dios a pesar de ellas. Piénsalo por un momento. Cuando las cosas van bien, es fácil decir que confiamos en Dios, pero la fe verdadera se forja en la adversidad, en esos momentos donde no ves una solución clara y aún así decides confiar. La fe es como un músculo, necesita ser ejercitada para fortalecerse. Y muchas veces el gimnasio donde se entrena la fe son las pruebas de la vida. Cuando todo se desmorona y aún así decides aferrarte a Dios, ahí es donde la fe se vuelve inquebrantable. El miedo y la duda son enemigos de la fe. A veces las circunstancias parecen tan grandes que el temor nos paraliza. Nos enfocamos más en el problema que en la grandeza de Dios. Pero aquí está la clave. El problema puede ser enorme, pero Dios es más grande. La duda dice, no sé si Dios puede hacerlo. La fe dice, Dios ya lo ha hecho, aunque aún no lo vea.
La duda nos hace retroceder, la fe nos hace avanzar. Por eso, cada vez que el miedo quiera tomar el control, recuerda que la fe te da acceso a lo imposible. Miremos la historia de Abraham. Dios le prometió una descendencia numerosa cuando ni siquiera tenía un hijo y ya era anciano. Desde una perspectiva humana, era absurdo, pero Abraham creyó. Pasaron años y la promesa aún no se cumplía, pero él siguió confiando. Y Dios cumplió. No porque Abraham fuera perfecto, sino porque decidió creer en lo imposible. A veces, Dios nos hace esperar porque está fortaleciendo nuestra fe, no porque se haya olvidado de su promesa, sino porque quiere que aprendamos a confiar en Él más que en nuestras propias circunstancias. Tener fe no significa que todo sucederá de inmediato. A veces, la respuesta de Dios no es un sí instantáneo, sino un espera, estoy obrando en algo mayor. Aquí es donde entra la paciencia. La fe y la paciencia van de la mano. Creer en Dios no solo es confiar en que hará algo, sino también en que lo hará en el momento perfecto, y ese tiempo no siempre coincide con el nuestro. Pero cuando la respuesta llega, te das cuenta de que valió la pena confiar. Ahora bien, la fe no es solo un pensamiento positivo, es acción. No puedes decir que tienes fe y quedarte de brazos cruzados. La fe te mueve a actuar, a seguir adelante, a caminar en obediencia incluso cuando no ves el camino completo. Es como Pedro cuando caminó sobre el agua. Mientras su mirada estaba en Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero cuando se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. La lección es clara. Cuando miramos las circunstancias, nos hundimos en la duda. Cuando miramos a Jesús, caminamos sobre lo imposible. Quizá hoy te enfrentas a una situación donde tu fe está siendo sacudida. Tal vez has estado esperando una respuesta de Dios y sientes que no llega. Pero quiero recordarte algo. Dios es fiel. Si Él lo prometió, lo cumplirá. No te enfoques en cuánto tarda, sino en quién lo prometió. Él no falla. Si hoy sientes que tu fe es pequeña, recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 17:20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. No se trata del tamaño de tu fe, sino de en quién la pones. Así que hoy te desafío a confiar, a creer incluso cuando no veas, a caminar con la certeza de que Dios está obrando, aunque parezca que todo está en silencio, porque la fe no es solo esperar, es saber que la respuesta ya está en camino. Y cuando llegue, cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de que cada prueba, cada momento de incertidumbre, solo estaba preparando el escenario para que la gloria de Dios se manifestara en tu vida. Número 3. Dios te levanta cuando caes. Su mano te sostiene. Hay momentos en la vida en los que sientes que has llegado al límite. Sientes que la carga es demasiado pesada, que has fallado tantas veces que ya no hay forma de levantarte. Te sientes derrotado, sin fuerzas, como si todo estuviera en tu contra. Pero en esos momentos quiero que recuerdes algo. Dios nunca te deja en el suelo. Su mano sigue ahí, esperando levantarte, restaurarte y devolverte la esperanza que creías perdida. El Salmo 145:14 nos dice: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. No dice a algunos, no dice a los que lo merecen, dice a todos. Eso significa que no importa qué tan bajo sientas que has caído, Dios no te abandona. Él no te juzga como lo hacen los demás, no te señala con el dedo para recordarte tus errores, sino que te extiende su mano con amor y misericordia. Pero aquí viene la pregunta importante. ¿Qué significa realmente caer? A veces caemos en pecado, otras veces en desánimo, en ansiedad, en miedo, en desesperanza. Hay caídas que son visibles y caídas que nadie nota, pero que nos pesan en el alma. Puede que estés batallando con un error del pasado, con una traición, con una pérdida, con una oración que parece no ser respondida. Y cuando nos sentimos así, creemos que no hay salida. Pero Dios no nos ve como casos perdidos. Él es el Dios que levanta, que restaura, que transforma lo que parecía acabado en un nuevo comienzo.
Mira lo que dice Lucas 9:11. Y la gente, al saberlo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Jesús no rechazó a los que venían a él con heridas, con dolor, con cargas pesadas. No les dijo, vuelvan cuando sean perfectos. No los ignoró, los recibió. Y así es Dios contigo. No importa cuánto sientas que te has alejado, Él te recibe, te habla y te sana. A veces creemos que tenemos que arreglarnos solos antes de acercarnos a Dios. Pensamos, cuando tenga mi vida en orden, cuando deje este pecado, cuando sea más fuerte, entonces podré buscarlo. Pero Dios no te pide que seas perfecto, te pide que vengas a Él tal como estás, con tus heridas, con tus fallas, con tu corazón quebrantado, porque es Él quien te levanta, no tú con tus propias fuerzas. Y esto nos lleva a una de las historias más poderosas de la Biblia, la del hijo pródigo. Un joven que lo tuvo todo y lo perdió todo, que cayó hasta lo más bajo, literalmente deseando comer la comida de los cerdos. ¿Y qué hizo cuando tocó fondo? Se levantó y regresó a su padre, y cuando su padre lo vio a lo lejos, no esperó a que llegara, no cruzó los brazos esperando una explicación, corrió hacia él y lo abrazó, no le reprochó su caída, le celebró su regreso, porque así es Dios. Él no está esperando para condenarte, está esperando para restaurarte. Si hoy te sientes caído, si sientes que no puedes más, quiero que recuerdes esto: Dios está más cerca de lo que crees. Su mano sigue extendida, y si decides tomarla, Él te levantará. No importa lo que hayas hecho, no importa cuánto hayas fallado, en su amor hay gracia, hay restauración, hay una nueva oportunidad. La clave está en reconocer nuestra necesidad de Él, en humillarnos y admitir que sin su ayuda no podemos. Y eso no es debilidad, es sabiduría. Porque la verdadera fuerza viene cuando reconocemos que dependemos de Dios. Cuando dejamos de intentar levantarnos solos y permitimos que su amor nos restaure. Así que hoy quiero animarte a hacer algo. No te quedes en el suelo. No sigas escuchando las mentiras que te dicen que no vales nada, que Dios se ha olvidado de ti, que ya no hay esperanza. Esas son estrategias del enemigo para mantenerte lejos de Dios. Pero la verdad es esta: Jehová sostiene a los que caen, levanta a los oprimidos y sana a los quebrantados de corazón. Levántate con fe. Si sientes que no tienes fuerzas, pídele a Dios que te las dé. Si crees que tu caída es demasiado grande, recuerda que su gracia es más grande. No estás solo. Dios está contigo, listo para levantarte una vez más y mostrarte que en Él siempre hay un nuevo comienzo. Número 4. La esperanza como ancla del alma, firme en la tormenta. La vida es como un océano impredecible. A veces las aguas son tranquilas y todo parece estar en orden, pero de repente llegan tormentas inesperadas, sacudiéndolo todo, haciéndonos sentir como si fuéramos un pequeño barco a la deriva. Hay momentos en los que el dolor, la incertidumbre y el miedo parecen arrastrarnos con fuerza, pero en medio de esa tempestad hay algo que nos mantiene firmes, algo que nos impide ser llevados por la desesperación: la esperanza en Dios. Hebreos 6:19 nos dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Mira la imagen poderosa que nos presenta, la esperanza como un ancla. Un ancla no impide que haya tormentas, pero evita que la embarcación sea arrastrada sin control. Así es la esperanza en Dios. No elimina las dificultades, pero nos mantiene firmes cuando todo a nuestro alrededor parece tambalearse. Pero, ¿qué significa realmente tener esperanza en Dios? No es solo un deseo de que las cosas mejoren, ni un optimismo vacío. La esperanza bíblica es una certeza, una confianza absoluta en que Dios tiene el control, incluso cuando no lo entendemos. Romanos 15:13 nos recuerda: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Fíjate en lo que dice: la esperanza en Dios no solo nos sostiene, sino que nos llena de gozo y paz, incluso en medio de la adversidad. Todos enfrentamos tormentas. Algunas son externas,
problemas en el trabajo, crisis financieras, enfermedades. Otras son internas, ansiedad, depresión, dudas, miedo al futuro. Es fácil perderse en medio del caos, sentir que no hay salida, que la tormenta será eterna. Pero aquí está la verdad, no importa cuán fuerte sople el viento, Dios sigue teniendo el control. Y cuando nos aferramos a Él, nuestra alma encuentra estabilidad, como un ancla que se sujeta a la roca que nunca se mueve. Piensa en Noé. Dios le dijo que construyera un arca porque vendría un diluvio, y Noé le creyó. Construyó en febrero, cuando no había señales de lluvia. Su esperanza no estaba en lo que veía, sino en la promesa de Dios. Y cuando la tormenta llegó, Noé y su familia estaban seguros dentro del arca. Así es nuestra esperanza en Dios. Nos mantiene seguros en medio de cualquier tormenta. Pero para que un ancla funcione, debe estar bien sujeta. No basta con tener esperanza, hay que saber dónde depositarla. Si ponemos nuestra esperanza en el dinero, en el éxito, en las personas, eventualmente nos decepcionaremos. Pero si nuestra esperanza está en Dios, podemos enfrentar cualquier tempestad con la certeza de que Él está con nosotros. Jesús dijo en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Él nunca prometió una vida sin problemas, pero sí prometió que nunca estaríamos solos en ellos. Cuando las olas de la vida te golpeen, recuerda que la esperanza en Dios es más fuerte que cualquier tormenta. No estás a la deriva. Dios es tu ancla, tu refugio, tu paz en medio del caos. No te enfoques en el tamaño de la tormenta, enfócate en la grandeza de tu Dios. Y cuando sientas que no puedes más, agárrate con más fuerza de Él, porque su amor es firme, su presencia es real y su promesa es segura. No importa por lo que estés pasando hoy, no sueltes la esperanza. Dios está contigo, sosteniéndote, guiándote, recordándote que esta tormenta también pasará. Mantente firme, porque en Él siempre hay un mañana lleno de luz después de la tempestad. Número 5. No estás solo en la tormenta, Dios está contigo. Las tormentas de la vida llegan sin previo aviso. Un día todo parece estar en calma y de repente las olas golpean con fuerza. Puede ser una crisis financiera, una traición inesperada, un diagnóstico que cambia tu vida, una pérdida que deja un vacío profundo. Y en esos momentos, lo primero que sentimos es miedo, incertidumbre, desesperación. Nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Hasta cuándo durará esta tormenta? ¿Dios realmente está aquí conmigo? Isaías 43:2 nos da una promesa poderosa. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mira bien lo que dice, no dice si pasas, dice cuando pases. Es una certeza de que en esta vida enfrentaremos tormentas, pero también es una garantía de que Dios estará con nosotros en cada una de ellas. No evitará que las aguas suban, pero promete que no nos ahogaremos. No evitará que el fuego llegue, pero asegura que no nos consumirá. Cuando estás en medio de la tormenta, es fácil pensar que Dios se ha olvidado de ti, que está en silencio, que ha retirado su mano. Pero la verdad es que su presencia no depende de lo que sientas, sino de lo que Él ha prometido. Y Él ha dicho, yo estaré contigo. No es un tal vez. No es un si te portas bien, es un compromiso inquebrantable. Dios nunca abandona a sus hijos. Los discípulos de Jesús también enfrentaron una tormenta. Mateo 8:23 nos cuenta que estaban en una barca con Él cuando un fuerte viento comenzó a azotar el mar. Las olas cubrían la embarcación y ellos, desesperados, pensaron que iban a morir. Pero mientras ellos estaban llenos de temor, Jesús dormía. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si Dios estuviera dormido mientras tú enfrentas la peor crisis de tu vida, como si no le importara. Pero cuando los discípulos lo despertaron, Jesús les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Luego se levantó y reprendió los vientos y el mar, y todo quedó en completa calma. Mira lo que pasó aquí. La tormenta no era el problema real.
El problema era la falta de fe. Jesús estaba con ellos todo el tiempo, pero ellos estaban más enfocados en el viento y las olas que en la presencia del Salvador a su lado. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Nos concentramos tanto en la dificultad, en la crisis, en lo que está fuera de nuestro control, que olvidamos quién está con nosotros en la barca. Pero aquí está lo increíble. Jesús no solo estaba con ellos en la tormenta, sino que tenía poder sobre ella. Él no estaba preocupado porque sabía que la tormenta no tenía el control. Dios sí lo tenía. Y esa sigue siendo la verdad hoy. No importa lo fuerte que sean los vientos en tu vida, Jesús sigue teniendo el poder de calmarlos. Y si decide no calmar la tormenta de inmediato, lo hará con un propósito. Porque algunas tormentas no vienen para destruirte, sino para enseñarte a confiar. Mira el caso de Pablo en el naufragio. En Hechos 27, Pablo estaba en una embarcación rumbo a Roma cuando una gran tormenta los atrapó en el mar. Todos pensaron que morirían, pero Pablo se mantuvo firme. ¿Sabes por qué? Porque Dios le había dado una palabra: ninguno de ustedes perderá la vida. Aunque las circunstancias parecían decir lo contrario, Pablo confió en lo que Dios le había prometido. Y así fue. La tormenta destruyó el barco, pero cada persona llegó a salvo a la orilla. A veces Dios no detiene la tormenta, pero te da la fuerza para atravesarla. A veces las olas seguirán golpeando, pero Él te sostendrá para que no te hundas. Y lo más importante, en cada tormenta Él está contigo, no estás solo. No tienes que enfrentarlo todo por tu cuenta. Dios es tu refugio, tu protector, tu paz en medio del caos. Si hoy estás en medio de una tormenta, quiero recordarte esto: no te enfoques en el viento, enfócate en Jesús. No escuches la voz del miedo, escucha la voz de Dios que te dice: yo estoy contigo. No te desesperes si aún no ves la calma. Porque a veces la lección más grande no es que la tormenta desaparezca, sino que descubras quién está contigo en ella. Confía en Dios, aférrate a su palabra, y recuerda que no importa cuán fuerte sea la tormenta, su amor por ti es más fuerte. Número 6. Confía en el tiempo perfecto de Dios. Espera y verás su gloria. Hay momentos en la vida en los que sientes que todo está detenido, que tus oraciones no están siendo respondidas y que lo que tanto anhelas no llega. La espera puede ser desesperante. Nos gusta ver resultados rápidos, respuestas inmediatas, caminos despejados. Pero Dios no trabaja según nuestro reloj. Él tiene un tiempo perfecto y aunque a veces no lo entendamos, su plan siempre es mejor que el nuestro. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hay algo poderoso en estas palabras: todo lo hizo hermoso en su tiempo. No en nuestro tiempo, no cuando queremos, sino cuando Él considera que es el momento adecuado. Y aquí está la clave. Si lo hace en su tiempo, eso significa que aún lo que ahora nos duele, lo que no entendemos, lo que nos frustra, en algún momento cobrará sentido. Pero la realidad es que la espera no es fácil. La impaciencia nos juega en contra. Queremos ver el resultado ahora, queremos la respuesta sin demora. Y cuando no sucede, empezamos a dudar. ¿Será que Dios me ha olvidado? ¿Será que no me escucha? Nos cuesta aceptar que hay procesos, que hay lecciones en la espera, que Dios está formando algo en nosotros mientras esperamos. La espera no es un tiempo perdido, es un tiempo de construcción, donde Dios está moldeando nuestro carácter, enseñándonos a confiar y a depender completamente de Él. Miremos un ejemplo claro en la Biblia: José. Dios le dio sueños de grandeza cuando era un joven, pero pasaron años antes de que esos sueños se cumplieran. En el camino, José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Desde una perspectiva humana, todo parecía ir en la dirección contraria a lo que Dios le había prometido. Pero José no perdió la fe. Él confió en que Dios tenía el control.
Y en el tiempo perfecto fue exaltado, se convirtió en gobernador de Egipto y pudo salvar a su familia y a toda una nación del hambre. ¿Te imaginas si José hubiera renunciado en la cárcel, si hubiera dicho, Dios me olvidó, ya no espero nada de él? Pero no lo hizo, mantuvo su febrero. Porque Dios no solo estaba cumpliendo su promesa, también estaba preparando a José para sostener la bendición cuando llegara. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta entender. Dios no solo está trabajando en la situación, está trabajando en nosotros. Gálatas 4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Jesús no vino antes ni después, sino en el momento exacto que Dios había determinado en la historia. Si Dios fue tan preciso con el momento en que enviaría al Salvador del mundo, ¿crees que no será preciso con el tiempo en el que responderá tu oración? Nosotros vemos el tiempo como una barrera, pero Dios lo ve como una herramienta. Él usa la espera para enseñarnos, para fortalecernos, para hacer que nuestra confianza crezca. Porque si todo sucediera en el momento que queremos, nunca aprenderíamos a depender de Él. A veces Dios nos dice espera, porque todavía no estamos listos. Otras veces nos dice espera, porque está alineando cosas a nuestro favor. Y en algunos casos, la espera es simplemente para que aprendamos a confiar sin condiciones. Mira lo que pasa con una semilla. Cuando la siembras, no crece inmediatamente. Hay un tiempo de espera. En la tierra, bajo la superficie, algo está ocurriendo, pero si arrancas la semilla antes de tiempo porque crees que no está funcionando, nunca verás la cosecha. Así es nuestra fe. Lo que ahora no ves no significa que Dios no esté obrando, significa que el proceso aún no ha terminado. Si hoy sientes que la espera es larga, que las respuestas no llegan, que la promesa parece lejana, quiero recordarte algo. Dios no está inactivo. Él está trabajando en algo más grande de lo que puedes imaginar. Y cuando llegue el tiempo perfecto, todo cobrará sentido. No te desesperes. No renuncies a lo que Dios ha puesto en tu corazón. Espera con fe, porque lo que viene será hermoso, justo en el momento que Dios ha determinado. Número 7. El amor incondicional de Dios. Un amor que nunca te deja. El amor humano puede ser frágil. A veces es condicional, basado en lo que hacemos, en cómo nos comportamos o en si cumplimos ciertas expectativas. Hay momentos en los que nos sentimos rechazados, no suficientes, incapaces de merecer amor. Pero el amor de Dios no es como el de los hombres, no cambia con el tiempo, no depende de lo que hagas o dejes de hacer. Es un amor incondicional, que no se desgasta, no se agota y nunca se aparta de ti. Romanos 8:39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay absolutamente nada que pueda hacer que Dios deje de amarte. No importa tu pasado, tus errores, tus caídas, su amor sigue estando ahí, intacto, fiel, esperando que lo recibas. Y esa es una verdad que cambia vidas. Porque cuando comprendes que el amor de Dios es inquebrantable, dejas de buscar validación en los lugares equivocados. Ya no dependes del reconocimiento de los demás para sentirte valioso, porque sabes que hay un Dios que te ama con un amor eterno. Pero hay algo más poderoso en este amor. Es un amor que va primero. Primera de Juan 4:19 nos recuerda: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Dios no esperó a que lo buscáramos, no esperó a que fuéramos dignos, no nos puso condiciones. Él decidió amarnos desde el principio, y su amor no es solo un sentimiento, es una acción. Se manifestó de la manera más grande posible, entregando a su Hijo para salvarnos. No hay mayor prueba de amor que esa. Jesús dio su vida por ti, no cuando eras perfecto, sino cuando más lo necesitabas. A veces, en medio de las dificultades, nos preguntamos, si Dios me ama, ¿por qué estoy pasando por esto? Pero el amor de Dios no significa que nunca enfrentaremos pruebas, sino que nunca las enfrentaremos solos. Su amor es nuestra fortaleza en la tormenta, nuestro refugio en el dolor. Nos acompaña incluso cuando sentimos que todo se desmorona.
Y aunque no siempre entendamos lo que sucede, podemos estar seguros de que su amor nos sostiene. El amor de Dios no solo nos alcanza, también nos transforma. Nos enseña a perdonar, a extender gracia, a amar incluso cuando no es fácil. Así como Él nos ama sin condiciones, nos llama a amar a los demás de la misma manera. A perdonar a quienes nos han herido, a mostrar compasión, a ser reflejo de su amor en un mundo que tanto lo necesita. Jesús nos dio una historia que ilustra este amor de una manera increíble, la parábola del hijo pródigo. Un hijo que lo tenía todo decidió alejarse, malgastar su herencia y terminar en la miseria. Llegó al punto más bajo, sintiéndose indigno, pensando que nunca podría volver. Pero cuando decidió regresar, su padre no lo rechazó, no lo condenó, no lo humilló. Lo abrazó, lo recibió con gozo, lo restauró, porque su amor nunca había cambiado. Y así es Dios contigo. No importa cuán lejos hayas ido, cuánto hayas fallado, Él sigue esperándote con los brazos abiertos. Si alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente bueno para Dios, recuerda esto. Su amor por ti no depende de lo que hagas. Es un amor que no se gana ni se pierde, solo se recibe. No tienes que demostrar nada, solo abrir tu corazón y dejar que su amor transforme tu vida. Hoy quiero invitarte a que te aferres a esa verdad, no importa lo que enfrentes, no importa cuántas veces hayas caído, Dios sigue amándote con la misma intensidad y su amor tiene poder para sanar, para restaurar, para llenar los vacíos más profundos de tu alma. No busques en otros lugares lo que solo su amor puede darte. Acércate a Él, recibe su amor y deja que cambie tu vida para siempre. Número 8. Persevera, tu recompensa. Está en camino, no te rindas. Hay momentos en la vida en los que parece que todo lo que hacemos es en vano. Esforzarse, ayudar a los demás, actuar con integridad, hacer el bien, pero a veces no vemos los resultados que esperábamos. Es frustrante. Tal vez has estado sirviendo fielmente a Dios, sembrando amor, paciencia y esfuerzo en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, pero todo parece ir en la dirección contraria. Es en esos momentos cuando el desánimo golpea con más fuerza y la tentación de rendirse parece más grande. Pero hoy quiero recordarte algo. Tu esfuerzo no es en vano. La semilla que siembras, aunque no la veas germinar ahora, dará fruto en el tiempo de Dios. Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esa es una promesa firme. No dice quizás segarás o tal vez veas resultados, sino que es una certeza. La cosecha llegará. La clave está en no desmayar, en seguir adelante, aunque no veamos la recompensa inmediata, en confiar en que Dios es fiel y su tiempo es perfecto. Pero, ¿qué significa realmente perseverar? Perseverar no es solo seguir adelante cuando todo está bien, sino seguir creyendo y actuando con fe, incluso cuando las cosas no salen como queremos. Es seguir orando cuando no vemos respuesta, es seguir amando cuando no somos correspondidos, es seguir dando cuando parece que no hay retorno, es confiar en que Dios ve todo lo que hacemos en lo secreto y que en su momento traerá la recompensa. A veces nos cansamos porque esperamos la aprobación de los demás. Queremos reconocimiento, queremos que el bien que hacemos sea valorado. Pero Jesús nos enseñó que nuestra recompensa no proviene de los hombres, sino de Dios. En Mateo 6:3, Jesús nos dice que cuando hagamos el bien, no lo hagamos esperando ser vistos, sino en lo secreto, porque el Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Mira la vida de Moisés. Dios le dio la tarea de guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero el camino no fue fácil. Pasó años enfrentando murmuraciones, ingratitud, rebelión. Vio cómo el pueblo, al que tanto amaba, dudaba de Dios una y otra vez. Hubo momentos en los que Moisés se sintió agotado, al punto de pedirle a Dios que le quitara la vida porque ya no podía más. Pero Moisés perseveró.
No vio la tierra prometida con sus propios ojos, pero su obediencia dejó un legado eterno. Porque la verdadera recompensa no siempre se ve en esta vida, pero Dios nunca deja sin galardón a los que le son fieles. Uno de los mayores obstáculos para la perseverancia es el tiempo. Nos desesperamos cuando las respuestas no llegan rápido, cuando el cambio tarda en manifestarse. Pero en la naturaleza podemos ver cómo funciona el tiempo de Dios. Una semilla plantada no crece de un día para otro. Se necesita paciencia, constancia, confianza. Lo mismo ocurre con el bien que sembramos. No porque no veas la cosecha significa que la semilla no esté creciendo. Dios está obrando, aunque no lo veas. El enemigo intentará desanimarte. Te susurrará que tu esfuerzo es en vano, que nadie ve lo que haces, que no vale la pena seguir luchando. Pero ahí es cuando debes recordar que Dios ve lo que el mundo no ve. Cada acto de amor, cada sacrificio, cada decisión de hacer el bien en lugar de lo fácil, Dios lo tiene en cuenta. No te canses. No permitas que la fatiga o la falta de reconocimiento te hagan soltar la toalla. Sigue haciendo el bien, sigue confiando, sigue sembrando, porque tu recompensa está en camino y cuando llegue te darás cuenta de que cada esfuerzo valió la pena. Confía en que Dios es fiel, lo que Él promete lo cumple. Persevera con gozo, con fe, con esperanza, porque el Dios que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará en su tiempo. Número 9. La oración. Un refugio en la adversidad. Habla con Dios. A veces la vida se siente como una batalla constante. La ansiedad nos consume, las preocupaciones nos abruman y el miedo intenta controlarnos. Hay días en los que parece que no podemos más, que todo se desmorona a nuestro alrededor y no sabemos a dónde acudir. Pero en medio de esa tormenta hay un refugio seguro, un lugar de paz y fortaleza que siempre está disponible: la oración. Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué increíble promesa! Dios nos dice que no debemos preocuparnos por nada, sino orar por todo. Nos invita a depositar nuestras cargas en sus manos y a cambio Él nos da una paz que el mundo no puede entender. Pero aquí viene la pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto orar cuando más lo necesitamos? Tal vez porque en la adversidad nos sentimos tentados a buscar soluciones por nuestra cuenta, a preocuparnos antes que a orar, a pensar que tenemos que resolver todo con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, la oración no es un último recurso, es nuestra primera respuesta. No es solo un acto religioso, es una conversación con nuestro Padre Celestial, un momento donde podemos ser completamente honestos y vulnerables con aquel que más nos ama. La oración no solo es una forma de pedir ayuda, es también un acto de confianza. Cuando oramos, estamos reconociendo que Dios tiene el control, que su poder es mayor que cualquier problema, que su amor es más fuerte que cualquier temor. Y lo más hermoso es que no necesitamos palabras perfectas ni fórmulas complicadas. Solo necesitamos un corazón sincero. Dios escucha hasta los suspiros de nuestra alma. Conoce cada pensamiento antes de que lo expresemos y aún así nos invita a hablar con Él. 1. Tesalonicenses 5:17 nos dice: orad sin cesar. Esto no significa estar de rodillas todo el día, sino vivir en una actitud constante de oración. Hablar con Dios en todo momento, en los pequeños detalles del día, en las preocupaciones más grandes y en los momentos de alegría. La oración no es solo para los tiempos de crisis, es una relación diaria con el Padre. Es como respirar, como un hilo invisible que nos mantiene conectados con su amor. Jesús nos dio el mejor ejemplo de la importancia de la oración. A pesar de ser el Hijo de Dios, Él dedicaba tiempo a orar, se apartaba a lugares solitarios para hablar con el Padre. En Getsemaní, en el momento de mayor angustia de su vida, ¿qué hizo? Oró.
Se postró ante el Padre y le entregó su dolor, su miedo, su carga. Y aunque la prueba no desapareció, la oración le dio la fortaleza para enfrentarla. Si Jesús necesitó orar, ¿cuánto más nosotros? Tal vez hoy te sientes sin fuerzas, agotado por la ansiedad, luchando con pensamientos de preocupación. Pero Dios te dice, ven a mí en oración, descansa en mí, háblame. No tienes que cargar con todo solo, su paz está disponible, su amor es real, su poder es suficiente, no subestimes el poder de la oración. Cuando oras, los cielos se mueven, cuando oras tu alma encuentra descanso. Cuando oras, Dios responde a su manera y en su tiempo, pero siempre responde. Así que no te rindas, no te calles, no postergues esa conversación con tu Padre. Habla con Él, entrégale tus cargas y confía en que su paz guardará tu corazón y tu mente, sin importar la tormenta que enfrentes. Número 10. Encuentra tu propósito en Dios, un llamado a la grandeza. Todos en algún momento nos hemos preguntado, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Es una de las preguntas más profundas que puede hacer el ser humano. Buscamos sentido en lo que hacemos, queremos sentir que nuestra vida tiene valor y que nuestra existencia no es un accidente. Y aquí está la verdad, no lo es. Dios tiene un plan para ti. No estás aquí por casualidad ni por coincidencia. Desde antes de que nacieras, Él ya había diseñado un propósito específico para tu vida. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¡Qué hermosa promesa! Dios no solo nos creó, sino que tiene pensamientos de bien para nosotros. No estamos abandonados al azar, no estamos caminando sin rumbo. Dios tiene un destino para cada uno de nosotros, un propósito que nos da esperanza y dirección. Pero ¿cómo descubrimos ese propósito? Primero, necesitamos entender que somos hechura de Dios. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos un error. Dios nos diseñó con un propósito específico, y parte de ese propósito es hacer el bien, ser de bendición para los demás, reflejar su amor en el mundo. Tu vida tiene significado porque fuiste creado intencionalmente por un Dios que nunca hace nada sin razón. A veces buscamos nuestro propósito en lugares equivocados. Pensamos que se trata solo de éxito, dinero, reconocimiento. Pero el propósito de Dios va mucho más allá de lo material. Es algo eterno, algo que trasciende esta vida. Es impactar el mundo con lo que Dios ha puesto en ti. Tus dones, talentos, habilidades, incluso tus experiencias de vida, todo forma parte del plan que Dios ha diseñado para ti. Mira la historia de Esther. Era una joven común, sin un aparente propósito mayor, hasta que Dios la puso en una posición de influencia en el momento preciso. En un punto crucial, su tío Mardoqueo le dijo, «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?». En ese instante, Esther entendió que no estaba ahí por coincidencia, sino con un propósito divino. Tomó valentía, confió en Dios y cambió la historia de su pueblo. Y lo mismo ocurre contigo, no estás donde estás por accidente. Dios te ha colocado en esta época, en este lugar, en esta circunstancia por una razón. Pero aquí está la clave. Descubrir el propósito de Dios requiere buscarlo. No sucede automáticamente. Es necesario orar, preguntarle a Dios qué quiere para nuestra vida. Es necesario reflexionar, mirar los dones y talentos que Él nos ha dado, identificar en qué áreas podemos servir, cómo podemos marcar la diferencia. A veces el propósito de Dios nos encuentra cuando servimos a los demás, cuando usamos lo que tenemos para ayudar, para levantar, para inspirar, entonces entendemos para qué fuimos creados. Tal vez hoy te sientes perdido, sin dirección, sin saber qué hacer con tu vida. Pero quiero recordarte que Dios ya tiene un plan, aunque aún no lo veas con claridad.
No te desesperes porque todo se revelará en su tiempo. Solo confía, sigue avanzando, sigue buscando a Dios. Él no es un Dios de confusión, sino de propósito. Y cuando te acerques a Él con un corazón sincero, te mostrará el camino. Tu vida tiene valor, tienes un propósito, no eres un accidente. Dios te diseñó con intencionalidad, con amor y con un llamado especial. No pierdas tiempo buscando en los lugares equivocados. Corre a Dios, búscalo con todo tu corazón y verás cómo Él ilumina tu camino. Porque cuando caminas en el propósito de Dios, vives una vida con sentido, con dirección y con un impacto que trasciende. Número 11. El perdón libera y transforma. Un camino hacia la sanidad. El perdón es una de las decisiones más difíciles que podemos tomar, pero también una de las más poderosas. Cuando alguien nos lastima, lo más natural es sentir dolor, enojo e incluso deseos de venganza. Pero aferrarnos al rencor es como cargar un peso que nos drena emocional y espiritualmente. Muchas veces creemos que no perdonar es una forma de castigar a la otra persona, pero en realidad el único prisionero somos nosotros mismos. Lucas 6:37 nos dice: perdonad y seréis perdonados. Jesús nos dejó claro que el perdón no es solo una opción, es un mandato. No porque sea fácil, sino porque es el camino hacia la libertad. Perdonar no significa olvidar lo que pasó, ni justificar el daño recibido. Significa soltar la carga, entregarle la situación a Dios y liberarnos de la prisión del resentimiento. Mateo 6:14 refuerza esta verdad con palabras aún más directas. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Jesús no está diciendo que nuestro perdón depende de que primero perdonemos, sino que el perdón de Dios fluye en nosotros cuando nosotros aprendemos a perdonar. Si cerramos nuestro corazón al perdón, nos estamos cerrando también a la gracia y la misericordia de Dios. Uno de los mayores obstáculos al perdón es el dolor profundo que sentimos cuando hemos sido heridos. ¿Cómo perdonar a alguien que nos traicionó, que nos lastimó, que nos dañó sin piedad? La clave está en entender que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. No esperamos sentir ganas de perdonar, decidimos hacerlo. Es un acto de obediencia y fe en el que reconocemos que Dios es el juez y que solo Él tiene la autoridad para hacer justicia. Jesús nos dio el mayor ejemplo de perdón en la cruz. Mientras sufría la peor agonía, mientras era burlado y maltratado, levantó su voz y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si Jesús, en medio del dolor más grande, pudo perdonar a quienes lo crucificaron, ¿qué nos impide a nosotros hacer lo mismo? No con nuestras fuerzas, sino con la gracia de Dios. El perdón no solo libera a la otra persona, sino que nos transforma a nosotros. Nos sana, nos restaura y nos permite seguir adelante sin el peso del resentimiento. Hay personas que viven prisioneras de heridas del pasado, cargando enojo y amargura que solo les causan daño a ellas mismas. Pero cuando decidimos perdonar, rompemos esas cadenas y permitimos que Dios haga su obra en nuestro corazón. El proceso del perdón no siempre es inmediato, a veces requiere tiempo, oración y entrega constante a Dios. Pero cada paso que damos en dirección al perdón es un paso hacia la paz y la sanidad. No significa que debamos volver a confiar en quien nos lastimó, ni que debamos permitir que nos sigan haciendo daño. El perdón y la reconciliación son cosas distintas. Podemos perdonar sin volver a permitir el abuso o la toxicidad en nuestra vida. Si hoy sientes que hay alguien a quien necesitas perdonar, no esperes más. No esperes a que la otra persona cambie, se disculpe o haga las cosas bien. Perdona por tu propio bienestar, por tu relación con Dios, por la paz que Él quiere darte. Entrégale el dolor a Dios y deja que Él sane tu corazón. El perdón es un regalo que te haces a ti mismo, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces vivir en libertad. Número 12.
La palabra de Dios, alimento para el alma, un tesoro para tu vida. La vida es un camino lleno de decisiones, retos y momentos de incertidumbre. A veces nos sentimos perdidos, sin saber cuál es el siguiente paso que debemos tomar. Buscamos respuestas en muchas partes, pero solo hay una fuente de verdad, dirección y fortaleza que nunca falla: la palabra de Dios. Es más que un libro, es alimento para nuestra alma, una guía infalible en nuestro caminar. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso significa que la palabra de Dios no es solo letras en una página, sino que tiene vida, poder y la capacidad de transformar nuestro interior. Llega a los rincones más profundos de nuestro ser, revelando cosas que a veces ni nosotros mismos entendemos. Nos muestra dónde estamos fallando, pero también nos da esperanza y dirección. Nuestro cuerpo necesita alimento para vivir. Si pasamos días sin comer, nos debilitamos, perdemos energía y nuestras fuerzas comienzan a desvanecerse. Lo mismo sucede con nuestra alma. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, nos volvemos espiritualmente débiles, vulnerables al engaño, la confusión y el miedo. No es casualidad que Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra alma necesita este alimento diario para mantenerse fuerte y saludable. Salmo 119 nos recuerda: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Imagina caminar en medio de una noche oscura, sin una luz que guíe tus pasos. Cada decisión sería un riesgo, cada movimiento una posible caída. Pero cuando tienes una lámpara en tus manos, el camino se hace claro. Puedes ver por dónde ir, evitas tropezar y avanzas con seguridad. La palabra de Dios es esa luz en nuestras vidas, nos ilumina en medio de la confusión, nos muestra el camino correcto y nos da sabiduría para tomar decisiones. Hay momentos en los que sentimos que Dios está en silencio, que no escuchamos su voz, que no sabemos qué hacer, pero la verdad es que Dios ya nos ha hablado a través de su palabra. La Biblia es una carta de amor, un manual de vida, un mapa que nos conduce a su voluntad. Muchas veces buscamos respuestas en lugares equivocados, cuando todo lo que necesitamos está en su palabra. ¿Quieres escuchar a Dios? Abre la Biblia. Ahí está su voz, su consejo, su verdad. Jesús mismo nos mostró la importancia de la palabra de Dios. Cuando fue tentado en el desierto, no usó argumentos humanos ni su propio razonamiento para responder al diablo. Él dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús nos enseñó que la palabra de Dios es nuestra mejor defensa en tiempos de prueba, nuestra espada en medio de la batalla espiritual. No podemos luchar con nuestras propias fuerzas, necesitamos la verdad de Dios arraigada en nuestro corazón. Pero no basta con leer la palabra, es necesario meditar en ella y aplicarla. Santiago 1:22 nos advierte: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No es suficiente conocer la Biblia, debemos vivirla. ¿De qué sirve tener una lámpara si no la encendemos? La verdadera transformación ocurre cuando llevamos la palabra a la práctica, cuando dejamos que guíe cada aspecto de nuestra vida. Tal vez hoy sientes que tu fe está débil, que las dudas te abruman, que necesitas dirección. La respuesta no está en el ruido del mundo, sino en la voz de Dios. Sumérgete en su palabra, aliméntate de ella cada día, deja que sea la luz en tu camino. No es solo un libro antiguo, es el mensaje vivo de un Dios que te ama y quiere lo mejor para ti. Permite que su palabra transforme tu vida, te fortalezca y te guíe en cada paso. Ahí encontrarás el alimento que tu alma necesita. Número 13. Sirviendo a otros, servimos a Dios, un acto de amor. El servicio es una de las expresiones más puras del amor de Dios.
Cuando servimos a otros, no solo estamos ayudando a alguien en necesidad, sino que estamos reflejando el corazón de Cristo y honrando a Dios con nuestras acciones. Jesús dejó esto claro en Mateo 25:40, cuando dijo: «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Estas palabras nos muestran que cada acto de amor, por más pequeño que parezca, tiene un impacto eterno y es visto por Dios como un servicio directo a Él. El mundo en el que vivimos nos empuja constantemente a enfocarnos en nosotros mismos, nuestras metas, nuestros problemas, nuestras necesidades. Sin embargo, el Evangelio nos enseña lo contrario, que la verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás con humildad y amor. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de servicio cuando lavó los pies de sus discípulos, un acto reservado para los siervos en aquel tiempo. Él nos enseñó que el liderazgo en el reino de Dios no se mide por el poder o la autoridad, sino por la disposición a servir. Servir no es solo una actividad para momentos específicos o grandes eventos, es un estilo de vida. No necesitamos esperar oportunidades extraordinarias para hacer la diferencia en la vida de alguien. Pequeños actos de amor, como escuchar con atención a alguien que necesita ser oído, ayudar a un vecino con una tarea difícil, dar palabras de aliento a alguien que enfrenta una batalla interna, pueden tener un impacto profundo en el corazón de las personas. A menudo las cosas más simples son las que más transforman vidas. La clave del servicio no está en hacerlo por obligación o esperando algo a cambio, sino en hacerlo por amor. En Gálatas 5:13, Pablo nos exhorta: «Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros». Es decir, Dios nos ha dado libertad, pero esa libertad no es para vivir de manera egoísta, sino para usarla como una oportunidad para amar a través del servicio. Cuando servimos, no solo bendecimos a quienes reciben la ayuda, sino que también somos transformados. Servir nos hace más humildes, nos ayuda a desarrollar empatía y nos llena de un gozo profundo que no se encuentra en el materialismo ni en la autosatisfacción. Hay algo especial en saber que nuestras manos y nuestras acciones han sido usadas por Dios para traer consuelo, esperanza y alegría a la vida de alguien más. Es ahí donde encontramos el verdadero propósito. Sin embargo, servir a otros no siempre es fácil. A veces implica sacrificio. Puede significar renunciar a nuestro tiempo, a nuestros recursos, incluso a nuestra comodidad. Pero cuando lo hacemos con el corazón correcto, la recompensa es mayor que cualquier sacrificio. La historia de la viuda pobre en Marcos 12:41 nos enseña que el valor del servicio no se mide en la cantidad, sino en la actitud con la que se hace. Ella no tenía mucho, pero dio con amor y confianza en Dios, y Jesús resaltó su acción como un ejemplo de entrega total. Tal vez te preguntas, ¿cómo puedo empezar a servir? La respuesta es sencilla: mira a tu alrededor. Dios pone oportunidades de servicio en nuestro camino cada día, en casa, en el trabajo, en la iglesia, en la calle. Siempre hay alguien que necesita ayuda, alguien que necesita amor. No se trata de hacer grandes gestos, sino de estar disponibles y dispuestos a hacer la diferencia en la vida de alguien, por más pequeña que parezca la acción. Hoy, Dios te está llamando a ser sus manos y sus pies en la tierra. No te preocupes si no tienes mucho que dar. Lo que importa es tu disposición. Una palabra de ánimo, un abrazo sincero, una oración por alguien, un acto de generosidad, todo cuenta. No subestimes el poder del servicio, porque cuando sirves con amor no solo impactas vidas, sino que también reflejas a Cristo en cada acción. Así que levántate hoy con un propósito: servir con amor, con humildad y con alegría. No esperes a tenerlo todo resuelto o a sentirte preparado. Dios usa a aquellos que están dispuestos, sin importar sus limitaciones.
Descubre la bendición de servir y experimenta la alegría de saber que cada vez que ayudas a alguien, en realidad estás sirviendo a Dios mismo. Número 14. La gratitud. Abre puertas a la bendición, un corazón agradecido. La gratitud es una de las llaves más poderosas que tenemos para abrir las puertas a la bendición de Dios en nuestra vida. No es solo una reacción a algo bueno que nos sucede, es una actitud que transforma nuestro corazón y nos conecta con el propósito divino. En 1 Tesalonicenses 5:18, la palabra de Dios nos dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Fíjate en lo que dice, en todo. No solo en los momentos buenos, no solo cuando todo va bien, sino en todo momento, incluso en medio de las dificultades. Es fácil ser agradecidos cuando todo marcha bien, cuando las bendiciones son evidentes y la vida parece sonreírnos. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas no salen como esperábamos? Cuando enfrentamos pruebas, pérdidas, momentos de incertidumbre. Aquí es donde la gratitud se convierte en un acto de fe. No se trata de ignorar el dolor o negar la realidad de nuestros problemas, sino de confiar en que Dios sigue obrando, incluso cuando no podemos verlo. La gratitud nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva, a ver más allá de las dificultades y a enfocarnos en la fidelidad de Dios. El apóstol Pablo lo entendía bien. A lo largo de sus cartas encontramos múltiples llamados a la gratitud, incluso cuando él mismo pasaba por tribulaciones. En Colosenses 3:15 nos exhorta: «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos». Aquí vemos una relación clara entre la paz y la gratitud. Cuando aprendemos a agradecer, nuestro corazón se llena de paz, porque dejamos de enfocarnos en lo que nos falta y empezamos a reconocer todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. La gratitud también es una llave que nos abre puertas a nuevas bendiciones. Jesús nos enseñó una lección poderosa en la historia de los 10 leprosos. En Lucas 17:11, Jesús sanó a 10 hombres que sufrían de lepra, pero solo uno de ellos regresó para darle gracias. Y Jesús le preguntó: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Luego le dijo al que regresó: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solo recibió sanidad física, sino algo más profundo, una bendición espiritual, una salvación que solo vino a través de su actitud de gratitud. ¿Cuántas veces hemos recibido bendiciones y no hemos regresado para agradecer? ¿Cuántas puertas de bendición podrían abrirse si comenzáramos a expresar gratitud con un corazón sincero? Pero, ¿qué nos impide ser agradecidos? Muchas veces la queja, la comparación y la insatisfacción nos roban la gratitud. Nos enfocamos en lo que nos falta en lugar de ver todo lo que ya tenemos. La cultura en la que vivimos nos empuja a querer siempre más, a sentir que nunca es suficiente. Pero la palabra de Dios nos enseña que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en el contentamiento. Filipenses 4:11 nos recuerda: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La gratitud nos enseña a estar en paz, a disfrutar lo que tenemos sin quejarnos por lo que nos falta. Practicar la gratitud no significa simplemente decir gracias de manera superficial. Es desarrollar una actitud diaria de reconocimiento hacia Dios y hacia las personas que nos rodean. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de la oración, recordando cada día las bendiciones que hemos recibido. A través de nuestras palabras, expresando gratitud a quienes nos han ayudado, a quienes han sido una bendición en nuestra vida. A través de nuestras acciones, siendo generosos con los demás, compartiendo lo que Dios nos ha dado. La gratitud también tiene un impacto en nuestra salud emocional y espiritual. Estudios han demostrado que las personas agradecidas son más felices, tienen menos estrés y disfrutan más de la vida. Pero más allá de los beneficios psicológicos, la gratitud nos acerca más a Dios. Nos ayuda a reconocer que todo lo que tenemos viene de Él y que dependemos de su amor y provisión.
Hoy quiero invitarte a hacer un ejercicio. Detente un momento y piensa en al menos 3 cosas por las que puedas dar gracias hoy. Pueden ser grandes o pequeñas, no importa. Ahora exprésalo. Dile a Dios cuánto valoras su fidelidad. Agradece a las personas que han sido una bendición en tu vida. Y comprométete a cultivar una actitud de gratitud todos los días. Verás cómo tu perspectiva cambia, cómo tu corazón se llena de paz y cómo las bendiciones comienzan a fluir de una manera que jamás imaginaste. La gratitud no es solo una respuesta a lo que Dios ha hecho, es una llave que abre puertas a lo que Él quiere hacer. Cuando agradecemos en todo, nos alineamos con su voluntad y le damos espacio para obrar de maneras sorprendentes. Así que hoy, sin importar lo que estés enfrentando, elige la gratitud, porque cuando tu corazón está lleno de gratitud, las bendiciones no tardan en llegar. Número 15. El gozo en la presencia de Dios. Una fuerza que transforma. El gozo en la presencia de Dios no es una emoción pasajera, no es algo que dependa de las circunstancias externas, sino una realidad profunda que transforma la vida. La palabra nos dice en el Salmo 16:11, «Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». ¿Te imaginas lo que significa vivir en plenitud de gozo? No es simplemente sentir felicidad en un momento determinado, sino tener un gozo que llena cada área de tu vida, un gozo que permanece, que no se desvanece con las pruebas o los problemas. Dios es la fuente de este gozo, no viene de cosas materiales, no depende de lo que tenemos o lo que logramos, sino de quién es Él. Su amor, su gracia, su misericordia y su presencia en nuestra vida nos llenan de un gozo inquebrantable. A menudo buscamos la felicidad en cosas temporales, éxito, dinero, relaciones, reconocimiento. Pero todo eso puede desaparecer. En cambio, el gozo que Dios da es eterno, no cambia, no se agota, porque proviene directamente de su presencia. La diferencia entre la alegría y el gozo es clave para comprender esto. La alegría es una emoción momentánea, muchas veces basada en algo externo que nos hace sentir bien por un tiempo. Pero el gozo en Dios es algo más profundo, es una condición del alma, una certeza de que, pase lo que pase, Dios está con nosotros. Romanos 15 lo expresa claramente. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La fe en Dios y la confianza en sus promesas son la clave para experimentar este gozo en nuestra vida diaria. Pero, ¿cómo podemos vivir en ese gozo de manera constante? La respuesta está en nuestra relación con Dios. Pasar tiempo en su presencia a través de la oración, la adoración, la lectura de su palabra, nos llena de su gozo. Muchas veces nos enfocamos tanto en nuestras dificultades que olvidamos buscar su rostro. Pero cuando apartamos un tiempo para estar con Él, para rendirle nuestra vida y descansar en su amor, experimentamos esa paz y ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. El gozo de Dios no solo nos bendice a nosotros, sino que nos impulsa a bendecir a otros. Una persona llena del gozo del Señor contagia esa alegría, inspira a quienes la rodean, es luz en medio de la oscuridad. El gozo en Dios nos da fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos difíciles. Nehemías 8:10 dice: «El gozo del Señor es nuestra fortaleza». No es nuestra propia capacidad, no es nuestra determinación, es el gozo de Dios en nosotros lo que nos permite vencer cualquier obstáculo. Incluso en la adversidad podemos experimentar este gozo. ¿Cómo es posible? Porque nuestra confianza está en Dios y no en las circunstancias. Pablo y Silas, encarcelados injustamente, heridos y encadenados, en lugar de lamentarse, comenzaron a cantar y alabar a Dios. Su gozo no dependía de su situación, sino de la presencia de Dios en su vida. Y fue en ese momento de adoración que Dios obró un milagro y las cadenas se rompieron. Cuando aprendemos a regocijarnos en Dios, a confiar en Él sin importar lo que pase,
experimentamos su poder de una manera sobrenatural. El gozo también se cultiva. No siempre se siente de manera automática, pero se puede desarrollar con una actitud de gratitud, recordando sus bendiciones, enfocándonos en lo que Él ha hecho en nuestra vida en lugar de lo que nos falta. Es una decisión diaria. ¿Voy a dejar que las circunstancias dicten mi estado de ánimo o voy a elegir confiar en Dios y alegrarme en su presencia? Un claro ejemplo de esto es la historia de los discípulos después de la ascensión de Jesús. A pesar de que su maestro había partido al cielo, en lugar de estar tristes o desanimados, la Biblia dice que regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús estaba con ellos, que su victoria era segura y que su espíritu los guiaría cada día. De la misma manera, nosotros podemos vivir en gozo, sabiendo que Dios nunca nos abandona. Entonces, ¿cómo puedes empezar a vivir en este gozo hoy? Primero, busca la presencia de Dios de manera intencional. Pasa tiempo con Él en oración, sumérgete en su palabra, adora con todo tu corazón. Segundo, cultiva una actitud de gratitud. Agradece por lo que tienes, por lo que Dios ha hecho y por lo que aún no ves, pero que sabes que Dios cumplirá. Tercero, comparte este gozo con los demás. No guardes para ti la bendición de conocer a un Dios que llena la vida de paz y esperanza. Sé una luz para quienes te rodean, lleva palabras de ánimo, sirve con amor, muestra con tu vida que el gozo del Señor es real. Dios quiere que vivas en gozo, que experimentes la plenitud de su presencia, que te fortalezcas en Él y que transmitas esa alegría a los demás. No dejes que las preocupaciones o el miedo te roben este regalo maravilloso. Hoy es el día para decir: Señor, quiero vivir en tu gozo, llena mi corazón de tu paz y enséñame a alegrarme en tu presencia cada día. Y cuando lo hagas, verás cómo tu vida cambia, cómo las cargas se hacen más ligeras y cómo cada día te acercas más a la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Llegamos al final de un recorrido lleno de enseñanzas, promesas y verdades que te recuerdan cuánto te ama Dios y cuán cerca está de ti en cada paso que das. ¿Has visto cómo incluso en los días más oscuros su luz puede guiarte hacia un nuevo comienzo? Cómo en cada caída su mano está lista para levantarte, y cómo, aun cuando sientas que no hay salida, su victoria ya está preparada. Ahora es el momento de apropiarte de cada palabra y poner en práctica lo aprendido. Deja atrás los temores y da el siguiente paso con fe. Recuerda, rendirse no es una opción cuando confías en el Dios que nunca te abandona. Que estas páginas permanezcan en tu corazón como un testimonio de la fidelidad divina, alimentando tu espíritu y renovando tu esperanza día tras día. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Mantén viva la llama de la fe y sobre todo no olvides que Dios siempre cumple sus promesas. Cuando el cansancio o la duda toquen tu puerta, vuelve a estas palabras y confía: lo mejor está por venir, porque su amor y su gracia jamás te dejarán solo. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta: estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.